Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Aquí estamos un día más para hacer el análisis y resumen de las etapas de este fin de semana, la 8 y la 9. Dos etapas muy distintas, la primera para los hombres de la general con final en alto y la de hoy mismo para los sprinters con un final apasionante que ha tenido un ganador inesperado ya que ha cambiado en los últimos metros. Dos carreras muy distintas y muy interesantes de las que si no os queréis perder ni un solo detalle, no os perdáis el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Antes que nada, dejadme recordaros que debido al trabajo no pude hacer los vídeos del viernes y del sábado, ¿de acuerdo? Así que antes de este vídeo ya he publicado la etapa de la contrarreloj, así que si no lo habéis visto, por favor, os lo dejaré tanto en un enlace en la descripción como al final de este mismo vídeo. Id a verlo, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a hacer los resúmenes de las dos etapas, de sábado y de domingo. Bien, pues empecemos por la etapa número 8, la etapa de ayer, una etapa, como digo, dura, no demasiado larga, 152 kilómetros, pero con 3 puertos y donde se supone que todo debe decidirse en el puerto final, el ascenso a Prati di Tivo, un puerto largo de 15 kilómetros con una media del 7%. Además hay que recordar que ya los corredores vienen cargaditos de la contrarreloj del día anterior. Una etapa que empezaba con la mala noticia de la baja de Christophe Laporte, que no se ha recuperado de la caída que tuvo hace un par de días. Pues esta etapa se iniciaba con una fuga grande de 14 corredores que se creaba desde bastante pronto y con nombres importantes, nombres como Nairo Quintana, Julián Alaphilippe, Pelayo Sánchez, Román Bardet o Jonathan Narváez, entre otros. Una fuga que en todo momento estaba controlada por el pelotón, un pelotón tirado por el UAE y que no dejaba más de unos 2 minutos aproximadamente a esa fuga. En los primeros ascensos la fuga veíamos como iba perdiendo corredores, pero cuando coronaban y volvían a descender se volvían a reagrupar y así fueron los dos primeros puertos. Se conseguían mantener los 14 miembros de la fuga. A 45 kilómetros de meta, en el ascenso al penúltimo puerto de la etapa, Croce Avio, un puerto de unos 8 kilómetros al 4,5% aproximadamente, la fuga, como digo, iba perdiendo corredores que no podían aguantar el ritmo en los ascensos, pero que una vez que coronaron en el kilómetro 39 para meta, consiguieron hacerlo todos juntos. En ese punto, los corredores de la fuga, los 14, mantenían 1,5 minutos con respecto al pelotón, un pelotón que en todo momento había estado comandado por el equipo UAE. En el descenso de este mismo puerto, un descenso larguísimo de casi 20 kilómetros, la fuga no solo no consiguió aumentar la distancia, sino que fue el pelotón quien se lo redujo a solo 50 segundos, con lo cual a 20 para meta el pelotón los tenía muy controlados. Y llegamos al ascenso del último puerto, Prati di Tivo, a 15 kilómetros de meta, y ahí ya empezamos a ver como corredores de la fuga que empiezan a quedarse, el pelotón que aprieta y reduce la distancia a solo 30 segundos y algunos corredores que ya no están demasiado interesados en la lucha por la general empiezan a quedarse, entre ellos Luke Plapp. Un par de kilómetros más adelante, a 11 kilómetros, Domen Novak iba tirando del equipo UAE, iba ya cogiendo a los corredores que se iban quedando de la fuga. En esos momentos la distancia con los que todavía se mantenían en cabeza era de en torno a unos 25 segundos. Y como digo, corredores que ya perdieron tiempos en días anteriores y que quieren ahorrar energías, guardar piernas para más adelante, como por ejemplo Juanpe López, se iban quedando del grupo. Y así llegamos a 8 kilómetros de meta, donde el último miembro de la fuga, Valentin Paret-Pentre, el corredor del Legal Donaje 2R, mantenía una distancia de en torno a los 20 segundos con el pelotón. No obstante, la entrada de Rafa Almaica en el relevo del UAE hizo que se recortaran las distancias con Paret-Pentre y a 4,3 kilómetros de meta fue finalmente absorbido, con lo cual se quedaron en cabeza un grupo muy selecto donde quedaban los mejores escaladores. Ese grupo selecto estaba formado por Rafa Almaica, Tadej Pogačar, G. Thomas, Aresman, Dani Martínez, Ben O'Connor, Antonio Tiberi, Stones, Oid de Broix, Einer Rubio, Fortunato, Jan Hirt, Pozzo Vivo y Baduas. El grupo iba en ascenso conjunto tirado por Rafa Almaica hasta que a menos de 2 kilómetros, a 1,8 aproximadamente, algunos corredores empezaron a atacar. Gente como Antonio Tiberi u otros corredores intentaron su ataque. No obstante, Tadej Pogačar salió a rueda de todos ellos y cuando vieron que no iba a fructificar, se volvieron a compactar. Ese parón permitió que Rafa Almaica recuperara una vez más la cabeza del grupo y los encaminara directamente hacia un sprint donde se iba a decidir la victoria. Y así acabó siendo, ya que a 200 metros para meta fue Tadej Pogačar el que, aprovechando su potencia y punta de velocidad, arrancó y solamente Daniel Felipe Martínez y Ben O'Connor fueron capaces de intentar seguirle a rueda, de manera que entraron
Tadej Pogačar primero, Dani Martínez segundo y Ben O'Connor tercero. El resto de los corredores que estaban en ese grupo selecto entraron apenas un par de segundos por detrás. Y con esto Tadej Pogačar conseguía su tercera victoria en el Giro, segunda consecutiva, y le servía para seguir manteniendo una buena distancia e incluso ampliarla un poquito más con las bonificaciones. Ahora, si analizamos la clasificación de la etapa, vemos lo siguiente. Tadej Pogačar primero, con el mismo tiempo que Dani Martínez, que fue segundo, y Ben O'Connor. 2 segundos después entraron en el grupo con Antonio Tiberi, Geraint Thomas, Einar Rubiot, Kian Uijtdebroeks entró también, y por detrás Timen Arensman, Michael Storer y Alex Bodden. Pues ahora analicemos cómo queda la clasificación general. Tadej Pogačar sigue como un firme líder a 2.40 de Dani Martínez, seguido tercero de G. Thomas a 2.58, Ben O'Connor es cuarto a 3.39, seguido de Kian Uijtdebroeks a 4.02, sexto es Antonio Tiberi a 4.23, Lorenzo Fortunato séptimo a 5.15, Einar Rubio octavo a 5.28, Timen Arensman ya es noveno a 5.30 y Jan Hirt cierra el top 10 a 5.53. Bien, pues ahora vayamos con la etapa número 9, la etapa de esta misma tarde, la última etapa de esta primera semana de competición del Giro, una etapa que debía ser para los sprinters, pero que tenía un final muy interesante y que permitía algún ataque si algún corredor era lo suficientemente agresivo. Esta larga etapa de 215 kilómetros ha empezado con una fuga de dos hombres del mismo equipo del Polti Cometa que han saltado a 150 kilómetros para la meta. No son otros que Pietro Bon y Maestri, que han sacado en torno a los 2-3 minutos aproximadamente con el pelotón. Un pelotón que en esta etapa iba comandado por los equipos de los sprinters, especialmente por el Alpecin-Deceuninck. Y a 60 kilómetros para meta la distancia seguía manteniéndose por debajo de los 2 minutos y todo estaba muy tranquilo. El pelotón les dejaba que fueran por delante y ellos aprovechando esos minutos de visualización para su equipo y para sus patrocinadores. Y el susto de la etapa ha llegado a 58 kilómetros cuando hemos visto como G. Thomas y Maximilian Schachmann se iban al suelo en una caída bastante tonta, en una rotonda, ha habido alguna especie de afilador y se han ido al suelo. Afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna lesión y corredores de Lineos, compañeros, se han quedado con G. Thomas, que lo han vuelto a reintegrar poco más adelante en el pelotón. A 40 kilómetros de meta la fuga estaba a 1 minuto 05 aproximadamente y el pelotón muy tranquilo, ya que los tenía bien controlados. A 35 kilómetros de meta, en uno de los ascensos, de los pequeños ascensos que había en la etapa de hoy, hemos visto como Fabio Jakobsen, que no está absolutamente nada bien de forma en este Giro, se está quedando en todas las etapas, ni siquiera es capaz de aguantar el ritmo del pelotón, se ha quedado. Y también Tim Merlier, que estaba siendo uno de los sprinters más fuertes de este Giro, hoy en cambio no ha tenido buenas piernas y se ha quedado muy pronto. A 30 kilómetros para meta, el dúo del Polti Cometa que iba en fuga veía como el pelotón se acercaba y ya solo estaban a 30 segundos, ya que Alpecin iba tirando del pelotón y lo iba haciendo muy fuerte. Tanto es así que a 25 kilómetros de meta, Julian Alaphilippe junto con Conchi del Alpecin han saltado desde el pelotón, han absorbido a los del Polti Cometa y han vuelto a crear otra fuga más. Junto con otros dos corredores que también han saltado, más los dos Polti Cometa que han conseguido mantener la distancia, se ha acabado conformando una fuga de 6 corredores. Una fuga que iba a muy poquita distancia del pelotón y esa ha sido la razón por la que Julian Alaphilippe ha intentado un último ataque y se ha ido por delante junto con Costiu, de manera que han vuelto a hacer la fuga de la fuga. Pero como decimos, la distancia era muy poca entre el pelotón y la fuga, y unos kilómetros más adelante, aprovechando uno de los últimos repechos, Julian Alaphilippe ha vuelto a hacer un último intento para irse en solitario. No obstante, no ha fructificado demasiado, ya que a 7,7 ha sido Jonathan Narváez el que ha vuelto a pegar un arreón espectacular desde el pelotón, ha superado a Julian Alaphilippe y se ha ido en solitario, sacando una distancia de en torno a unos 10 segundos aproximadamente con el pelotón. Y ha sido un ataque espectacular, ya que la última parte era el descenso de estas cotas que habían subido previamente con bastante curva y hemos visto como Jonathan Narváez las trozaba de una manera muy valiente y a muchísima velocidad. A partir de ahí, los equipos de los sprinters se han puesto también a apretar muchísimo porque si no, Jonathan Narváez era un serio peligro para la victoria. Y de hecho, a 3 kilómetros para meta, en la parte baja ya de los descensos y llegando a la parte llana de meta, hemos visto como Narváez sacaba en torno a los 7 segundos. Además, al ser bastante sinuoso, no le podían ver y realmente parecía que Jonathan Narváez podía conseguir la victoria. En el último kilómetro, Jonathan Narváez ha llegado con 12 segundos de ventaja y en ese punto iba tirando el líder Trek.
y a partir de ahí, dentro del último kilómetro, hemos visto como Tadej Pogačar ha hecho un sprint espectacular para colocar a su compañero Sebastián Molano. Lo han aprovechado también los del Lidl Trek y los otros equipos de los sprinters para colocarse detrás. Le han ido reduciendo la distancia a Jonathan Narváez, que ya veía la línea de meta, y finalmente, cuando solo faltaban 50 o 100 metros aproximadamente para meta, ha visto como los sprinters que han lanzado su ataque desde atrás le han acabado superando, y la victoria se la ha acabado llevando Olaf Koig por delante de Jonathan Milan. Como podréis ver, la clasificación de este sprint final ha quedado de la siguiente manera, con la victoria de Olaf Koig seguido de Jonathan Milan, y tercero ha sido Sebastián Molano. Y si miramos la clasificación general, vemos que no ha habido ningún cambio respecto a la clasificación de la etapa de ayer. Bueno, pues ahora ya que hemos comentado las dos etapas, hagamos un poco de análisis. Empecemos por el análisis de lo que ha pasado hoy mismo. Y ha sido ese último ataque espectacular de Jonathan Narváez, que se está descubriendo como uno de los corredores más valientes de este Giro de Italia. Un corredor muy potente que está sabiendo cuándo atacar y cuándo hacer mucho daño. Lo consiguió al llevarse la primera victoria en la primera etapa del Giro de Italia, y hoy se ha quedado con la miel en los labios. Ha estado apenas a 50-70 metros de llevarse una victoria. Una victoria que habría sido muy merecida, porque personalmente yo premio mucho a los corredores valientes que no se amilanan, que no se quedan en el pelotón y que lo intentan. Y en este caso creo que Jonathan Narváez está sabiendo utilizar muy bien sus armas y hoy se ha quedado muy cerquita. Por parte de los sprinters vemos que hay corredores como Jonathan Milan o Caden Groves que son bastante constantes, puede que ganen o no ganen, pero siempre suelen luchar los últimos sprints. En cambio el resto no están siendo tan constantes, estamos viendo como Tim Merlier ha conseguido alguna victoria, pero hoy ni siquiera ha conseguido luchar. A Olaf Koig también le está costando bastante. Fabio Jakobsen está en un estado de forma muy malo, al menos no al nivel de un Giro de Italia. Así que podemos ver que el tema de los sprinters está bastante abierto. Y si analizamos lo que pasó ayer, pues vimos a un día más a un Tadej Pogačar espectacular. Un Tadej Pogačar, no obstante, que se llevó la victoria con una estrategia muy distinta. Una victoria que se basó en estar protegido por sus compañeros, por su equipo, que fueran ellos los que hicieran el trabajo, el intentar gastar lo mínimo posible y atacar única y exclusivamente para llevarse la victoria en los últimos metros. Unos últimos metros que una vez más hemos visto que el único que es capaz de responder es un Daniel Felipe Martínez, que se consolida en esa segunda posición, aunque muy cerquita por supuesto de G. Thomas, y que a priori hace pensar que tanto el corredor colombiano como el corredor británico son los hombres más fuertes, un escalón por supuesto por debajo de Tadej Pogačar. Ya que también hay que tener en cuenta que no solo son buenos escaladores, sino que también son buenos contrarrelojistas, o como mínimo para estar en la parte alta en las etapas de la contrarreloj. Recordaros que mañana es jornada de descanso, ¿de acuerdo? Mañana descansamos todos, descansan los corredores para cargar pilas para la segunda semana del Giro, una segunda semana que también será muy intensa y que por supuesto la tendréis aquí en vuestro canal, en Call of Cycling. Como siempre os pido, por favor, si os ha gustado el vídeo, por favor dale un fuerte like y suscribíos si no lo estáis. De esa manera haremos que el canal crezca día a día. Por mi parte esto ha sido todo, pero nos vemos muy prontito con las siguientes etapas del Giro de Italia. Hasta entonces me despido. ¡Adiós!